he decidido coger a las mayores promesas que hay en el AFC 24 y juntarlas en un mismo equipo para ver cuál sería el resultado. Para ello he decidido coger un club con un poco de historia para que vuelva donde tiene que estar, que es la Premier League. Vamos a empezar en la segunda división inglesa con el objetivo de subir a la Premier y conseguir títulos y que los jugadores vayan creciendo. Tenemos el objetivo que en 5 años por lo menos hayamos conseguido una Premier, una Champions y algún título importante de Inglaterra. Así que vamos a empezar la historia. Y como toda bonita historia que comienza, todas tienen un bonito principio, y aquí no iba a ser menos que con la llegada de las jóvenes promesas al club, y vemos cómo iban entrando una tras otra hasta cumplir con un mínimo de 14 jugadores que iban a ser los jugadores que nos iban a llevar a la gloria. Pues bienvenidos al modo carrera, os voy a estar presentando uno a uno los jugadores que van a componer este club, así que vamos allá. Pues ya estamos por aquí, os voy a presentar la plantilla que va a formar, ahora os enseñaré la alineación, pero vamos a ir mirando uno a uno los jugadores porque vamos a complementar el club con Cubarsí, con Hato, con Lloro, con Zaire Emery, con Rico Lewis, con Joao Neves, Vermeeren. Tenemos por aquí también a Van Asseldongen, Moukoko, Arda Güler, Gavi, Restes. También vamos a tener por aquí a Antonio Silva, vamos a tener a Valde, vamos a tener a Scalvini, vamos a tener a Forbes, vamos a tener a Arnau Martínez, también vamos a tener por aquí a Pablo Barrios, y este va a ser el 11 con el que vamos a empezar. De momento lo voy a dejar así. En caso de que haya algún jugador pues que no empiece a subir o que no tenga proyección, buscaré otro talento joven para quitar a ese jugador que no merece la pena para ponerlo por uno que sí merece la pena. Y vamos a empezar en la segunda división inglesa, que es la FL Championship, con el objetivo de subir a la Premier League, y a raíz de subir a la Premier League empezar a conseguir los títulos con este pedazo de equipo, que doy por hecho que en la primera temporada empezarán a subir bastante, porque además les he puesto algunos planes de desarrollo para que vayan subiendo. Así que nada, vamos a simular la primera temporada. Vamos a ver cómo queda el club, vamos a ver si sube a la Premier League, esperemos que sí. Y antes de seguir con el vídeo, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte al canal para más vídeos como este. Y aquí vamos a terminar ya la primera temporada, y como habéis visto los jugadores han subido algunos bastante de media, pero el extremo izquierdo apenas ha subido. Se supone que tenía una buena proyección, pero no ha subido mucho. Así que vamos a ver cómo le ha ido al club. Y en la FL Championship hemos arrasado. Hemos perdido solo 5 partidos, hemos conseguido 111 puntos y tenemos el objetivo cumplido y nos vamos a la Premier League. En la FA Cup nos quedamos en tercera ronda porque perdimos contra el Arsenal, y en la Carabao Cup nos quedamos en segunda ronda, pero hemos conseguido lo importante, que era ascender a la Premier. Y ahora vamos a ver las estadísticas de los jugadores. Y como podéis estar viendo, no sé por qué Mavididi se ha colado ahí, pero yo lo tenía de suplente, es que ni siquiera lo tenía en el banquillo, pero bueno. Moukoko ha terminado la temporada con 49 partidos, 28 goles, 2 asistencias. Arda Güler ha terminado más o menos igual, 47 partidos y 21 goles. Y los demás jugadores pues se han ido jugando un poquito, como Gavi, que ha jugado 47 partidos, Valde 43, Restes, que es nuestro portero titular, 41. O sea, que han estado jugando bastantes. Que por cierto, Joao Neves me ha dicho que se quiere ir del club y ha jugado un total de 36 partidos, o sea, ha jugado más que Emery, pero bueno, no lo entiendo. Y los demás pues han ido jugando un poquito, y yo creo que es hora de irnos a por la segunda temporada. Pero antes voy a intentar traer 2 fichajes muy top, que tengo muchas ganas de tenerlos en el club y creo que pueden mejorar este equipo muchísimo. Y uno de nuestros objetivos era traer a Doku al equipo, pero se ve que el City no estaba por la labor y nos ofrecía a cambio 11,5 millones para pagar y que le diésemos a Joao Neves, pero no estaba por la labor, la verdad. Así que le hacíamos una oferta de 61 millones y Doku se venía al club. Y aquí traíamos a uno de los fichajes top para el club, que es Doku, que tiene una proyección increíble y que nos iba a dar ese toquecito en el ataque que necesitábamos. Y ojo, porque esto no era todo, ahora vais a ver el pedazo de fichaje que acabo de hacer. Y aquí se venía el otro gran fichaje que os he dicho, y es que una banda no podía quedarse vacía. Y aquí tenemos a Palmer, que para mí es uno de los jugadores que más proyección que hay en Inglaterra, y lo íbamos a traer al club para conseguir los objetivos que teníamos en mente.
ya completados todos los fichajes, este es el equipo que se nos queda para la Premier League. Todos chavales jovencitos con una proyección increíble que yo creo que en la Premier League van a dar guerra. Así que vamos a simular hasta el mes de enero, vamos a ver cómo les van las competiciones y vamos a ver cómo a mitad de temporada cuáles son sus resultados. Y atención porque íbamos a tener una mala noticia y es que Joao Neves estaba enfadado con el club porque sinceramente no salía de titular, pero estaba jugando más que los otros centrocampistas. Pero se ha enfadado y ha perdido el irse del club y yo he aceptado, obviamente no iba a traspasarlo a un equipo de la Premier, pero sí a uno fuera de aquí, así que por 69 millones hemos vendido a Joao Neves. Hasta luego, que te vaya muy bien y que seas muy feliz y tenemos que buscar un recambio de garantías. Y entre todas las opciones que había en el mercado me había salido la opción de fichar al pequeño Mbappé. ¿Y por qué no traerlo al club? Igual era tan bueno como el hermano, ¿o no? He simulado hasta enero y estos son los resultados hasta ahora del club y es que llevan 23 partidos jugados y obviamente los 3 primeros iban a ser Moukoko, Palmer y Doku porque son los 3 de arriba que tienen que imponer y luego para mi sorpresa iba a ir Arnau Martínez con 3 goles y vamos a mirar cómo va el club porque creo que va bastante bien hasta ahora y es que estamos sextos. No estamos haciendo malos resultados, solamente llevamos perdidos 4 partidos, hemos ganado 9 y hemos empatado 6. Y hasta ahora va bastante bien y vamos a mirar las demás competiciones. En la FA Cup vamos en la ronda 3 que nos enfrentamos al Rotherham, que bueno, yo creo que es un rival accesible. Y en la Carabao Cup, ojito porque en la Carabao Cup estamos en la semifinal, o sea que estamos a un pasito de la final, a ver si lo conseguimos y podemos cumplir uno de los objetivos que era la de conseguir un título secundario de la liga inglesa. Así que vamos a simular hasta el final de la temporada a ver qué tal le ha ido a los chavales. Y ya hemos terminado toda la primera vuelta y la verdad que el club ha quedado, no os lo podéis imaginar. Y es que en nuestro segundo año íbamos a ir a la Champions y como podéis haber visto hemos terminado la temporada de locos y vamos a ver los números que ha tenido cada jugador. Así que vamos a mirar qué tal les ha ido. Y como podemos estar viendo, Moukoko ha conseguido seguramente, yo creo que sí, la bota de oro, que no ha terminado nada mal la temporada con 48 partidos, 29 goles. Doku, que ha terminado con 48 partidos, 17 goles, y Palmer con 46 partidos y 15 goles, que bueno, yo creo que van a ser los 3 que más van a destacar en el equipo, así que no está nada mal. Y efectivamente, chicos, Moukoko se ha llevado la bota de oro junto a Saka, así que para mí yo creo que es el mejor jugador de la Premier esta temporada, espero que se lo compensen. Y aparte de ver que hemos quedado cuartos de liga dejando fuera al Chelsea, al Manchester United, incluso al Liverpool, vamos a mirar cómo les ha ido en las otras competiciones. Vamos a mirar la FA Cup. Y es que en la FA Cup nos quedamos en la cuarta ronda porque empatamos a 1 con el Newcastle y nos fuimos a un partido de repetición, así que esa nada. Y vamos a mirar la Carabao Cup, que sí, chicos, hemos ganado la Carabao Cup, así que vamos a tachar uno de los objetivos que teníamos que cumplir. Ya lo tenemos, nos faltan solo 2, que es ganar la Premier y ganar la Champions. Y ya empezaba la nueva temporada y nos tocaba debutar contra el Manchester United en la Premier League con un buen resultado, y es que ganábamos 1-2 al Manchester United con goles de Gavi y de Balde. Y es que nuestro segundo partido de liga también era complicado porque nos tocaba contra el Arsenal, pero salíamos victoriosos una vez más con goles de Palmer, doblete y Moukoko, y empezaba muy bien la temporada para nosotros y necesitábamos saber cuáles eran nuestros primeros rivales en la Champions. Y aquí teníamos nuestros primeros rivales en la Champions, y es que nos había tocado un grupo bastante complicado contra el Atlético del Madrid, el Porto y el SK Rapid. Era complicado, pero no imposible. Y llegaba la hora de debutar, llegaba la hora de coronarnos en Europa, a ver qué tal nos iba. Y en la Champions no íbamos a empezar nada bien, porque nuestro primer partido lo empezábamos perdiendo contra el Atlético de Madrid. Pero esto solo significaba una cosa, y era hacernos más fuertes. Y como ya he dicho, nos íbamos a volver más fuertes y hemos terminado la primera fase de grupos como segundos junto al Atlético de Madrid, así que pasamos a la siguiente ronda. Espero que nos toque un rival más o menos decente y que no sea muy difícil, por favor. Y aquí teníamos nuestro primer rival en Champions y no iba a ser nada menos que el Borussia de Dortmund. Mis deseos no se habían cumplido y no nos había tocado un rival fácil, pero tampoco era tan complicado.
Y aquí teníamos a nuestro primer rival, que bueno, no tenía un equipo malo, pero tampoco era un equipo bueno. Vamos a ver qué tienen ahí al Lukaku, a ver qué es lo que hace. Y en nuestro primer partido empezábamos perdiendo, no empezábamos bien los octavos de la Champions. En la Premier de momento no íbamos nada mal, para haber jugado 25 partidos seguíamos cuartos y teníamos el objetivo de seguir clasificándonos para la Champions. Y llegaba la vuelta de la Champions, recordemos que habíamos perdido 1-0 y era hora de enfrentarnos a nuestro rival. Y el partido finalmente terminaba 0-0 y estábamos fuera de la Champions en nuestro primer año. Pero no pasa nada porque todavía nos quedaba la Premier League, así que ahora veremos qué es lo que ha pasado. Pues ya ha terminado la tercera temporada y la verdad que esta ha sido bastante mala. No hemos terminado como queríamos terminar. Hemos terminado quintos, muy mal porque no vamos a jugar la Champions y solo nos quedaría un año para intentar conseguirla, que sería la última temporada, porque la siguiente es la cuarta temporada y pinta bastante complicado. Y a todo esto Moukoko seguía marcando y marcando y marcando, la verdad. Palmer, que ha terminado como segundo máximo goleador junto a Doku, y lo demás también un poco la defensa. Arda Güler la verdad es que está un poco con el gol un poco vacío, pero bueno, Doku nos va sacando las castañas del fuego. Y a nivel de competiciones la verdad es que no hemos hecho nada. Creo que aquí nos quedamos en la ronda 4 y en la Carabao Cup nos caemos en la ronda 3. No entiendo por qué con el club que tengo ni siquiera son capaces de llegar a una final, la verdad. Pues después de terminar esta terrible temporada es hora de iniciar la cuarta, la penúltima temporada. Voy a simularla y os voy a poner los resultados porque esta sin jugar la Champions la verdad es que no me llama mucho la atención, así que nos vemos ahora al final de la cuarta temporada. No os lo vais a creer, pero hemos estado a nada de ganar la Premier League. Nos hemos quedado a 2 puntos. Es increíble, nos hemos quedado tan cerca, pero hay una parte buena y es que el último año nos jugamos ganar la Champions y vamos a ver qué tal le ha ido al equipo en las otras competiciones. Pues en la FA Cup nos quedamos en la ronda 4 porque perdimos contra el Manchester United. En la Carabao Cup también nos quedamos en la ronda 4 porque también perdimos con el Manchester United. Y en la Europa League caímos en cuartos de final contra el Bayer Leverkusen, así que ha sido una temporada nefasta. Lo único bueno es que nos hemos clasificado para la Champions. Y la quinta temporada la íbamos a empezar jugando la FA Community Shield, la final, contra el Manchester City, la cual perdíamos por 2-1 con 2 goles de Haaland. Perdíamos la copa en el minuto 80. Y así es como íbamos a terminar nuestra primera fase de grupos de la Champions, terminando primeros, enfrentándonos a un posible segundo fácil. Terminábamos con 14 puntos, un puntito más que la Lazio. Y íbamos a ver cuál era nuestro rival. Y por suerte nos ha caído un rival bastante fácil, que es el Rangers. Así que vamos a ver cómo nos va. En la Premier tampoco nos va nada mal, porque hasta ahora en 21 partidos vamos primeros con 44 puntos. Así que vamos a seguir avanzando a ver qué tal nos va. Y como era de esperar, ganábamos la siguiente fase. Ganábamos por un total de 5-0 en el global. Y nos íbamos a cuartos de la Champions. Y si hasta ahora todo pintaba bonito, en esta ronda ya no lo era tanto. Y es que nos íbamos a enfrentar a este Barcelona. Así que vamos a ver el resultado del primer partido. Y terminaba con empate a 1. Y ojito porque Gavi ha marcado ante su ex equipo. Así que vamos a por la vuelta. Y ya estábamos en el partido de vuelta y esto empezaba a calentar ya. Nuestros jugadores estaban en el terreno de juego para empezar el partido. Y lo terminábamos perdiendo 0-1. Así que nuestras opciones de ganar la Champions acababan aquí. Pero todavía nos quedaba la Premier. Y sí, chicos, nos plantábamos en la final de la FA Cup, que era uno de los títulos que no teníamos, así que vamos a darle y a ver qué tal nos ha ido en esta final. Y así, chicos, es como nos conseguíamos alzar con uno de los títulos más importantes de Inglaterra en Wembley, ganando por 1-4 al Newcastle y éramos campeones de la FA Cup. Y no solo eso, chicos, porque es que también íbamos a ganar la Premier League. La
verdad es que solo me ha faltado un objetivo por cumplir y era el de la Champions, que es que tampoco teníamos mucho margen para jugar y ganarla. Pero las 2 veces que hemos jugado hemos caído, una en octavos y otra en cuartos. Y al final así es como ha acabado el equipo, con unas medias bastante altas. Fiché jugadores con medias bastante bajas que tenían bastante proyección y al final los hemos dejado así y vamos a ver los últimos números de la temporada. Y es que la temporada ha terminado con Palmer como máximo goleador del club, con 40 castañas, ¿eh? El segundo máximo goleador del equipo ha sido Moukoko con 27 goles y el tercer máximo goleador ha sido Doku. Y hasta aquí ha llegado este red y la verdad es que no ha acabado tan mal porque en 5 años hemos conseguido 2 de los 3 objetivos que teníamos, pero se nos ha resistido la Champions. Una lástima la verdad, porque no teníamos mal equipo. Yo creo sinceramente que jugando un 6º año quizás hubiésemos completado ese objetivo, pero el reto era con 5 años, pero no pasa nada porque ya tengo en mente otro reto muy tocho. Así que si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle me gusta, de activar la campanita, de seguirme y nos vemos en el próximo vídeo.